palabra dice que todo tiene su tiempo. Sí, amén. Ahora es tiempo de adorarte, tiempo de contemplar tu hermosura e indagar acerca de ti en esta tarde aquí en tu santo templo. Señor, gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Señor, te pido que buscas mi vida. Señor, me dispongo en tus manos para ser usado como un canal de bendición, como un puente de bendición en esta tarde. Padre, proclamamos bendición, proclamamos victoria. Oramos, Señor, para que usted renueve las fuerzas, Señor amado, a aquel que le faltan fuerzas. Oramos, Señor, para que usted a través de su palabra edifique, anime, motive, consuele. Señor, tú conoces cada necesidad de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, en ti confiamos, de ti dependemos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Padre, glorifícate en esta tarde. Espíritu Santo, úsame para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, que se han dado cita en esta tarde, aquí en tu casa de oración. Bendito sea su nombre para siempre. Oramos también por los hermanos que están viendo esta predicación, que van a ver esta predicación, Padre. Oramos también para que usted les bendiga. Oramos para que usted, Señor, les bendiga conforme sea su voluntad, ya que usted conoce cada necesidad de su pueblo, Padre. Señor, tu palabra nos dice que tenemos que buscar tu reino y tu justicia, porque las demás cosas van a ser añadidas. Tú conoces lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para seguir adelante, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos tu iglesia a través del mundo. Oramos, Señor, por la oveja perdida, para que tú tengas misericordia. Y también oramos por esta humanidad, Padre, para que usted tenga misericordia. Tu luz bendita les pueda alumbrar, Señor amado, así como un día nos alumbró a nosotros. Padre, en tus manos están nuestras vidas. Ten misericordia de nuestros familiares que aún no te conocen, Señor. Danos la fuerza y la bendición para seguir adelante, Señor amado, porque sabemos que este camino aún no termina, Señor. Ayúdanos para ser fieles hasta la muerte, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la honra, te damos la gloria a ti, porque tú te la mereces. Y pedimos para nosotros tu amor, tu gracia y tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y el Señor bendiga esta oración. Amén. Vamos a estar cantando una alabanza antes de ir a la palabra del Señor. Amén. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición de nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos digas, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas.
lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, mi Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Díselo con toda convicción, díselo fuerte. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaurame, Señor. Y le damos la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Gloria Gloria a a Dios Dios. para siempre. El Señor bendiga esta alabanza. Dios Amén. manda lluvia. Sí, amén. Lluvias de bendición. Amén. Amén. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor, continuando un poco con el tema de las obras de la carne. En la versión Dios habla hoy los deseos humanos o los malos deseos. Y dice el fruto del Espíritu o la vida por el Espíritu o con el Espíritu. Por o con el Espíritu. Amén. El versículo 16 lo vimos ayer, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el versículo 17.
Vamos a leer un poco el 16 para tomar el 17 ahí para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Digo pues, el 16 dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. O sea, dentro de nosotros, dentro de los cristianos, está el deseo humano, está el deseo o el mal deseo, pero también está el deseo de hacer el bien, el deseo de querer hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y esto dice que se oponen entre sí. Y por eso que tenemos esa guerra interna. El primer enemigo, nosotros tenemos tres enemigos. El primer enemigo es la carne, pero no la carne en sí, esta carne, porque estamos aquí en carne y hueso y estamos adorando a Dios, entonces no puede ser nuestro enemigo. Muchos dicen, la carne es nuestro peor enemigo, pero la carne se refiere a la vieja naturaleza, ¿cierto? A los malos deseos, a los deseos humanos, a los malos deseos. No se refiere específicamente a esta carne, como decía, porque el cuerpo dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces no podría contradecirse la palabra, ¿cierto? Se tienen que entender eso bien. Entonces, tenemos tres enemigos. La vieja naturaleza, que como lo decíamos anoche, lo veíamos, que no se erradica cuando uno se convierte al Señor, se queda ahí y se queda para equilibrar un poco, porque así como los demonios salen, cuando nos tenían prácticamente dominados, esclavizados, pero cuando entra el Espíritu Santo la cosa se equipara ahí. Entonces por eso se produce una guerra diaria, se oponen entre sí, como decía el versículo. Este quiere hacer, es como siempre lo hemos dicho, el angelito malo y el angelito bueno, una cosa así. Por aquí la vieja naturaleza te dice, no sé, no te congregues, no ores, no busques a Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto a buscar a Dios, a congregarse, a querer hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Como lo veíamos anoche también, la idea es obedecer al Espíritu, andar en el Espíritu. Ahora, cuando decimos esto de andar en el Espíritu, no significa que andemos en el aire, que andemos volando, que prácticamente nos creamos ángeles, arcángeles, serafines o querubines, ¿cierto? O con una aureola, yo ando en el Espíritu. No se trata de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Se trata de obedecer al Espíritu. Porque así como el Espíritu Santo nos habla, obedezcámosle. Ya tuvimos harto tiempo para obedecerle a nuestra vieja naturaleza, además que con los demonios ahí nos ganaba en este caso, como dice la canción del grupo Rescate, en las canciones de Veneno, ¿cierto? Es una pulseada, ellos le llaman pulseada en Argentina, nosotros le llamamos el gallito, es como un gallito diario, vieja naturaleza, nueva naturaleza. ¿Cuál es la idea? Que la nueva naturaleza, que el Espíritu Santo pueda vencer, ¿cierto?, a la vieja naturaleza. Es un desafío diario. Por eso que no tenemos que descuidarnos. Por eso que mucho es importante entender esto, porque cuando uno no lo entiende, los demonios es una estrategia del enemigo. Pero la vieja naturaleza no cambia, aunque nosotros somos cristianos mundanos, eso siempre va a estar ahí. No, porque eso quedó allá desde el huerto. Entró la desobediencia, el pecado entró. Por eso que dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso que cuando viene el Espíritu Santo, ¡pum!, nos resucita. Resucitamos a la obediencia a Dios. Pero esa infección, como lo veíamos, esa infección, el caballo de Troya, para que usted me entiende, está ahí. Ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros lo ignoremos, a pesar que este es como el monstruo de Tasmania, como le llamamos, inquieto, siempre está ahí, siempre va a querer. Hasta que estemos aquí sobre la tierra, mientras estemos aquí pisando esta tierra, vamos a tener esa... Ahora, lo veíamos ayer tampoco, pero aquí lo vamos a ver también con más... Vamos a leer un pequeño comentario con respecto a esto, ¿eh? El versículo 17, la versión Dios habla hoy, dice así: porque los malos deseos, la carne, que dice ahí, están contra el Espíritu. Se refería al Espíritu Santo, ¿cierto? Claro, porque el Espíritu del alma, no, el Espíritu no es el alma, el Espíritu es el Espíritu. El Espíritu es el aliento que Dios nos da, pero el Espíritu Santo, el que habita, el Dios mismo en nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Los malos deseos, la vieja naturaleza que entró allá en el huerto y que está ahí. Yo lo he explicado varias veces esto, pero no es malo explicarlo de nuevo. Por eso que nosotros somos privilegiados. Como hijos de Dios, ya no estamos endemoniados, pero sí tenemos esa vieja naturaleza que muchos hermanos evangélicos no entienden esto. Cuando la vieja naturaleza le habla, ellos piensan que son demonios, pero no son demonios. Ahora, si eso no lo entienden, al final van a ser demonios. Porque si no lo entienden, quiere decir que están endemoniados todavía. Porque hay que entender esto para poder darse cuenta, para poder luchar contra el enemigo. Porque si yo pienso, si yo soy un hermano evangélico y digo, no es un demonio que me habla, no, los demonios no te hablan. Entonces, no podemos ser cristianos y ser endemoniados a la vez. Si antes éramos templos de los demonios, ahora se supone que Dios nos libertó, ya no, los demonios ya no tienen potestad sobre nosotros. Por eso que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso que es importante explicar esto, y ojalá si hay algún hermano o muchos hermanos evangélicos puedan entender esto para que el enemigo no les robe la bendición. O si no, siempre en vez de ir de victoria en victoria, van a ir de derrota en derrota. Entonces Dios nos ayude a nosotros. Amén. Leíamos el versículo 17 en la versión Dios habla hoy. Porque los malos deseos, la carne, están en contra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, está en contra de los malos deseos, claro. Porque el Espíritu Santo nos dice, no hagan lo que la vieja naturaleza les dice. Y esta vieja, no hagan lo que el Espíritu Santo les dice. ¿Me entienden? Entonces eso va a depender de nosotros. No caer en el mismo error que cayó Adán y Eva. Que ellos... qué tremendo esto, porque ellos se supone que no tenían vieja naturaleza. Se supone que ellos eran lo mismo que le pasó allá al innombrable allá en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, por eso es que somos privilegiados. Yo lo recalco esto porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él es el que nos da la fuerza para poder entender primero que todo su palabra. El Espíritu Santo es el que nos mantiene en pie, el que nos guía, como dice, a toda la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante, anden en el Espíritu, estén pendientes de lo que el Espíritu les dice y no lo que los malos deseos quieren hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu dice, y el Espíritu Santo está contra los malos deseos. El uno está en contra del otro, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran, en el sentido más de obedecer a los malos deseos, porque siempre vamos a querer. Pero acá me gusta más la versión que dice la Reina Valera 95 en el versículo 17 con respecto a este versículo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Se entiende esto, cierto? Este no quiere que le obedezcamos a la vieja naturaleza, y el Espíritu Santo no quiere que nosotros la vieja naturaleza no quiere que le obedezcamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no quiere que, por eso que se oponen entre sí. Tenemos ese desafío diario. Tienen el choque. No tienen comunión, es lo mismo, porque está más apegado a las tinieblas la vieja naturaleza. Está más, sí. Claro, quedó ahí. Por eso no hay comunión. No hay comunión. De hecho en Romanos habla un poco de que la gente que está ahí no puede agradar a Dios porque los que no tienen a Cristo no pueden, porque no conocen al Señor. Por eso es que es importante conocer al Señor, su palabra, y cuando uno conoce eso ya uno se da cuenta, no, pues yo no estoy endemoniado, pero sí la vieja naturaleza está ahí. Ahora, quiero ir acá porque acá nos explica por qué el Señor no la sacó. Aquí lo explica el comentarista, así que por eso que vamos a poner un poquito de atención. Entonces, el versículo 17 lo vimos. Lo quiero repetir, el versículo 17. Porque el deseo de los malos deseos, o los deseos malos, ¿cierto?, es contra el Espíritu Santo que habita en nosotros, en el alma. Y dice, y el del Espíritu Santo es contra los malos deseos. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Se entendió eso, cierto? Vamos a ir al comentario. El versículo 17 dice, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y la carne, refiriéndose a los malos deseos, están en constante conflicto. Sí. Es como el vinagre y el aceite. Claro. ¿Ah? El aceite de vinagre. El aceite y el vinagre.
No se pueden ni ver. No se juntan. No hay comunión. Por eso que, Como el agua y el aceite también. por eso que en Proverbios 13:20 dice, júntate con sabios y serás sabio. Porque si te juntas con necios, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, vas a ser quebrantado. Pero es importante, por ahí hay un dicho en el mundo que dice que tenemos que aferrarnos a un buen árbol. ¿Cómo es el dicho ese? Apegarnos siempre arrímate a un buen árbol, algo así dice el dicho. O con respecto a los bueyes también. Siempre un buey viejo le ponen un buey joven para que aprenda, ¿me entiendes? Entonces, la experiencia en Dios, hablando como hijos de Dios, la experiencia en Dios es importante. Sobre todo gente que realmente se ha tomado en serio el Evangelio. Porque lamentablemente también hay mucha gente que lleva años yendo a la iglesia, porque ni siquiera dan ganas de decir lleva años en el Evangelio. Yo diría que más que en el Evangelio, en el evangelicalismo llevan años, porque es diferente el evangelicalismo que el Evangelio, no es lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es importante la experiencia en Dios, cómo uno se haya tomado el Evangelio. Esto depende de cada uno, porque cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor, esto va a ser personal. Aquí no vamos a estar como, el Señor no va a decir, ya venga a la iglesia de tal lado, de tal parte, la denominación tanto, venga a presentarse aquí con su pastor y el pastor me va a dar cuenta de lo... No, ahí nos va a presentar frente a frente con el Señor, cara a cara con el Señor. Entonces Dios nos ayude, ¿cierto? Para poder ir entendiendo su palabra. Entonces, el Espíritu Santo y los malos deseos, o la vieja naturaleza, están en constante conflicto. Dios podría, y aquí quiero que ponga atención, hermana Natalie, ya con la pregunta que usted me hizo. Dios podría haber quitado la naturaleza carnal, o la vieja naturaleza, ¿cierto? De los creyentes. Yo también me hacía esa pregunta, por eso que estoy predicando este mensaje, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Yo también decía, Señor, porque podría haber quitado la vieja naturaleza, haber quedado pero así impecable, así, pero tampoco se puede. Porque seríamos como los ángeles, como los seres espirituales, seres celestiales, incorruptibles, viviendo seríamos como el Señor Jesucristo, a lo mejor cuando Él anduvo aquí en la tierra, pero nadie va a ser igual que el Señor. Podemos en alguna manera parecernos, esa es la idea, llegar a la estatura, como dice la palabra, de un varón perfecto, pero nunca vamos a lograr la estatura del Señor. A pesar que en el Antiguo Testamento, si usted me pregunta bien, en el Antiguo Testamento yo veo a José como el prototipo de Jesús, y en el Nuevo Testamento veo a Pablo como el prototipo de Jesús, los más cercanos en cuanto a cómo vivieron sus vidas, ¿ya? Entonces, Dios podría haber quitado la naturaleza carnal de los creyentes en el momento de su conversión, pero decidió no hacerlo. Diríamos, Señor, ¿por qué no? ¿Para qué dejó la naturaleza que lamentablemente muchos piensan que son demonios? Muchos hermanos piensan, ojalá... Si alguno está viendo esta predicación y ha pensado todavía que la vieja naturaleza son demonios, en esta noche ojalá el Señor pueda abrir ese entendimiento, ¿cierto, hermano? Y puedan entender esto. Porque del hecho que uno reciba a Cristo, los demonios se tienen que ir sí o sí. Bendito sea el nombre del Señor, porque entra el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero lamentablemente, entre comillas, digamos, porque a la final es la soberanía de Dios, Él deja esa naturaleza carnal. Para ver nosotros también a quién empezamos a obedecer, ¿cierto? Porque si no andaríamos así, ahí sí que sería un evangelio super light, porque no tendríamos pecado, no tendríamos... Pero por algo el Señor lo dejó, porque el Señor es sabio. Sí, amén. Entonces la pregunta dice, Dios podría haber quitado la naturaleza carnal de los creyentes en el momento de su conversión, pero decidió no hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? Diga usted, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la respuesta, según el comentarista, dice, quería mantenerlos continuamente conscientes de su propia debilidad. Nosotros somos débiles, ¿cierto? Nosotros somos débiles, pero el Señor nos hace fuerte, el Espíritu Santo nos hace fuerte a nosotros. Quería mantenerlos continuamente dependientes de Cristo. Bendito sea, eso es muy importante, depender de Cristo, porque hoy en día, y anoche igual también lo explicábamos un poco, hay mucha hermandad que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios,
pero sin embargo igual siguen haciendo su propia voluntad. Se congregan cuando quieren, viven su propia vida y de repente le piden una guía al Señor. Pero el Señor en las más mínimas decisiones tenemos que pedirle a Él la dirección, porque ya no nos mandamos solos. Es como nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que pedirle permiso a Él cuando queramos hacer algo. Nosotros no podemos llegar y hacer las cosas. Es como nuestros hijos. Nuestros hijos, si son menores de edad en especial, ¿cierto? O si, principalmente si son menores de edad, ¿qué tienen que hacer? Pedir permiso. Y ahí el papá, la mamá ve si le dan permiso o no. Pero hoy en día hay mucha hermandad que son como los mundanos de repente, porque se acuerdan de Dios cuando la ven un poquito negra la cosa. Cuando no les resultó lo que querían hacer. ¡Ah, Señor, perdona! No, es que la pregunta es, ¿le preguntaron al Señor? Llegaron, hicieron nomás, se lanzaron con todo, ¿no? Es como en el mundo había un dicho que decía, se pensó y se hizo. En el mundo, cuando éramos mundanos, sobre todo para hacer maldad, se pensó y se hizo. Pero hoy en día se piensa y se vuelve a pensar y se vuelve a pensar hasta que Dios nos dé la autorización, si es su voluntad que lo hagamos. Porque nosotros no podemos ser caprichosos con Dios, porque Dios, escuche, Dios no se complace en nuestros caprichos. Dios no se complace en nuestras obsesiones. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios no se complace en nuestros pecados, en nuestra desobediencia. No, Dios no es cómplice de nuestra maldad. Y que por lo tanto no, de repente, esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, de repente las mamás, los papás son cómplices de los hijos a veces. Pero Dios, nuestro Padre, no es cómplice de nosotros para hacer la maldad. Sí, Señor. El Señor es pan vino nomás, pues el Señor es clarito cuando habla. Las mamás de repente son más. Entonces Dios nos ayude para poder depender de Cristo, para tener esa dependencia de Cristo. Yo lo confieso, yo hasta los 20 años, tal vez un poco más, dependía mucho de mi madre. Pero un día el Señor me dijo, me reprendió el Señor igual, pues hijo, yo quiero que aprendas a depender de mí. Y es verdad que las mamás son, después de Cristo yo creo en las mamás, porque las mamás siempre están con los hijos. A veces los hijos están viejos y las mamás todavía están ahí siempre apoyando a su hijo. Pero el amor de Dios es más grande que el amor de la mamá. Y el amor del Señor es justo. ¿Cierto? Es justo. Las mamás a veces, como le decíamos delante, son cómplices de pecados, de maldades de los hijos, pero el Señor no aguanta el Señor ninguna. Entonces Dios nos ayude. Entonces decíamos, ¿por qué la pregunta era? Quería mantenerlos continuamente conscientes de su propia debilidad, quería mantenerlos continuamente dependientes de Cristo, su sacerdote y abogado, y hacer que dieran incesantes alabanzas a aquel que salvó. El comentarista es un poco fuerte acá, yo quiero cambiar esta palabra, pero antes, escuché esto. El comentarista William MacDonald dice así, lo voy a leer textual, pero yo le voy a cambiar lo que dice él, aunque lo respeto lo que dice. Dice, dependientes de Cristo, su sacerdote y abogado, y hacer que dieran incesantes alabanzas a aquel que salvó a tales gusanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le quiero poner aquí, aquel que salvó a tales perdidos, para que no sea tan es fuerte la palabra. Pero en realidad éramos gusanos, antes nos arrastramos por la desobediencia, por el pecado, nos arrastramos. En todo caso, el Señor no es tan lejos de lo que dice la palabra, porque antes éramos lo vil del mundo. Nos arrastramos como los gusanos, antes éramos un estropajo, antes éramos un trapo de inmundicia, todo lo que queramos, todo lo malo que podamos decir, ¿cierto? Gusano, yo creo que eso es. Pero le pone firmeza el comentarista. En lugar de quitar escucha esto, en lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio Santo Espíritu. Amén. Para que morara en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es verdad que nos sacó la vieja naturaleza, nos sacó, ¿cierto?, la naturaleza caída. Pero, como lo hemos dicho, cuando estaba la naturaleza caída, pero además estaban los demonios morando en nosotros. Éramos prácticamente esclavos del diablo, éramos hijos del diablo nosotros antes.
Entonces cuando en nuestra conversión, cuando Dios nos llamó, cuando le dijimos, sí Señor, entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo entró y bendito aquel día, como lo hemos dicho varias veces, y esta es una realidad. Los demonios tuvieron que salir. Porque cuando viene el Espíritu Santo, o cuando lo veíamos también, ¿se acuerdan la historia del endemoniado Gadareno? O del mismo Bartimeo, la mujer del flujo de sangre. Cuando Cristo aparece, o cuando Cristo apareció, cuando Él anduvo aquí en la tierra, y Él quería resucitar, él quería sanar, Él quería bendecir, los demonios tenían que salir sí o sí. Las enfermedades tenían que salir sí o sí. ¿Se acuerdan la pastora predicada de la mujer encorvada? En otras 18 años la pobre mujer encorvada. Llegó Cristo, se acabó el encorvamiento, no sé si está bien dicha la palabra, pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, la cosa cambia, es distinto. Hay un antes y un después. Bendito sea el nombre del Señor. Se fue el Señor Jesucristo, Él dijo, no, me voy, pero yo no los dejo huérfanos, les enviaré el Consolador y Él los va a guiar a toda la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y es verdad que nos guía, siempre y cuando nosotros, cuando Él entre, nos dispongamos a obedecerle. Porque cuando Él entra, si nosotros invitamos al Señor, quiere decir que ya nosotros estamos renunciando al yo, como lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? Nosotros renunciamos al yo, ya, por eso que Pablo tenía clarita la película, entre comillas, digamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no pienso como pensaba antes. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de pensamiento. Y ahora pensamos, valga la redundancia, pensamos pensando en Dios. Nuestra vida depende de Dios. Nosotros tenemos una visión de Dios ahora. Ya nos vemos como así como humanamente nomás. Ahora vemos con una visión de águila, como diríamos. Una visión especial, una visión divina tenemos ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio Santo Espíritu para que morara en nosotros. El Espíritu de Dios y nuestra carne o nuestros malos deseos están en perpetua guerra, por lo menos terrenalmente hablando, en perpetua guerra. Y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. ¿Les gusta esta palabra, no? Esta palabra me gusta a mí porque es algo que yo lo tenía así como diríamos, lo tenía como a granel, espiritualmente hablando. Pero aquí el Señor está comprimiendo todo esto, está resumiendo esto y nos está enseñando que es una realidad. No se radica en la vieja naturaleza, pero en lugar de los demonios que teníamos nosotros, nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y el Espíritu Santo es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano cuando uno le dice sí al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque no te deja solo, no tan solo se van los demonios y te deja con la pura vieja naturaleza, sino que entra el Espíritu Santo para que esto se equilibre. Y el desafío que tenemos nosotros es al final el mismo desafío que tuvieron Adán y Eva, porque ellos sabían que no tenían que comer del fruto prohibido, y nosotros también sabemos que no debemos pecar deliberadamente o intencionalmente. Ahora, si el Señor nos pide que no pequemos intencionalmente o deliberadamente, Él nos da esa garantía, Él nos da esa herramienta para no poder hacerlo. Porque Dios el Señor no nos capacitaría, ¿cierto? No nos entrenaría. Por eso es que es importante venir a congregarse, porque indagamos, buscamos, aprendemos de la palabra del Señor. Entonces no tenemos excusa para decir, es que, porque muchos viven de excusa. Ay, Señor, que de repente que tú soy fiel, pero yo soy infiel. Es que la carne es débil, el espíritu siempre buscamos la excusa. Entonces Dios nos ayuda a nosotros, porque conocemos la verdad. Tenemos, cuando estamos un poco desorientados, entre comillas, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Él siempre, por eso que es importante estar clamando, estar orando, pidiéndole la bendición al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios y nuestra vieja naturaleza están en perpetua guerra. Todos los días es una guerra. Y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La parte del creyente en este conflicto es rendirse al Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La parte del creyente es rendirse al Espíritu Santo. Dios nos ayude. Amén.
anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Obedezcan al Espíritu Santo y no satisfagan o no vivan como vivían antes. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra, que el que está en Cristo o el que es cristiano es una nueva persona, una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Leíamos en el 16, haciendo un resumen con estos dos versículos. Digo, pues anden en el Espíritu, anden obedeciendo al Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No le hagan caso al... vamos a ponerlo más práctico. No le hagan caso al ángel malo, sino que háganle caso al ángel bueno. Porque el ángel bueno siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando era niño, veía los monitos que aparecía un ángel malo acá y un ángel bueno acá. Y el ángel malo decía, lo malo, puras cosas malas. Pero el ángel bueno decía, no lo hagas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Este es tan práctico que así se trata esta palabra. Mientras nosotros estemos obedeciendo al Espíritu Santo, porque el creyente, como decía nuestra hermana Natalie, la respuesta quedó clara, ¿cierto? Quedó clara porque lo podemos la pregunta era, el Espíritu y la carne están en constante conflicto. Dios podría haber quitado la naturaleza carnal de los creyentes en el momento de su conversión, pero decidió no hacerlo, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué? Quería mantenerlos continuamente conscientes de su propia debilidad. Nosotros somos débiles. De hecho, cuando habla del matrimonio, dice que la mujer es vaso más frágil. El hombre también es frágil, pero la mujer es más frágil que el hombre. Bendito, somos débiles. Quería mantenerlos continuamente dependientes de Cristo, su sacerdote y abogado, y hacer que dieran incesantes alabanzas a aquel que salvó a tales perdidos. A tales perdidos. En lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio Santo Espíritu para que morara en nosotros. El Espíritu de Dios y nuestra carne o nuestra vieja naturaleza están en perpetua guerra. O sea, en otras palabras, todos los días es un desafío. No podemos confiarnos, no podemos descuidarnos, porque como lo decíamos anoche y como lo dice la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no confiamos, el enemigo nos puede devorar. Por eso no tenemos que descuidarnos, estamos en una guerra constante, como dice acá, están en una perpetua guerra. Y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. Por eso Dios nos ayude para ser fieles, hasta que tengamos que partir del escenario de esta tierra, ¿cierto? La parte del creyente, y con esto concluimos, la parte del creyente, o lo que le corresponde al creyente, ¿cierto? En este conflicto que se produce entre los malos deseos y los buenos deseos, por decirlo más claro, la parte del creyente en este conflicto es rendirse al Espíritu Santo. El dominio propio, ¿a qué se refiere? Aquí en el fruto del Espíritu habla de templanza. La templanza tiene que ver un sinónimo al dominio propio. El dominio propio tiene que ver con saber lo que hacemos, saber lo que decimos. Porque antes a lo mejor soltábamos palabras y decíamos, por ejemplo, con respecto a la grosería, no teníamos dominio propio antes. No. Porque las groserías salían. Pero hoy en día tenemos dominio propio, porque ese es un fruto del Espíritu. Sí, podemos ser sobrios en ese sentido, tenemos templanza, somos equilibrados hoy en día para la gloria del Señor. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Antes no, porque el último versículo, ¿se acuerdan que veíamos el último versículo de este contexto, el 26? Decía, irritándonos unos a otros. Antes nosotros éramos pastitos secos, nos enojábamos, de repente nos poníamos a discutir al tiro, o por cualquier situación nos poníamos a discutir. O también provocábamos enojo a otras personas, claro. Éramos como, a mí me decían de repente, carboneros. Éramos buenos para hacer pelear, o de repente nosotros solo nos poníamos a pelear con las otras personas. Entonces, no teníamos dominio propio. Pero hoy en día, como es un fruto del Espíritu, ese dominio propio está en nosotros.
Y este dominio propio tiene que ver con toda también nuestra manera de vivir. Es como controlar nuestra voluntad. No, es lo que un poco decíamos delante, no hacer lo que yo quiera. Porque se supone que el Espíritu Santo está en mí y el dominio propio, la templanza, la sobriedad es parte de mi vida. Yo tengo que saber controlar eso. Pero eso nos falta a veces, el dominio propio. Eso hay que pedirle eso al Señor. Pues, hay que pedirle, claro, es que las necesidades que nosotros tengamos hay que pedírselo al Señor. Pastor, aquí veníamos si lo hablaba un poquito a mi bebé, estaba un poquito... Ya, estamos terminando, vamos a hacer una oración y al tiro oramos por el niño, ¿ya? Entonces eso es, hermana Natalie, cualquier debilidad que uno tenga tiene que pedirle al Señor que nos ayude, porque todos tenemos diferentes debilidades. No todos tenemos las mismas debilidades, ¿entiendes? Entonces la necesidad que uno tenga tiene que pedírsela al Señor, ¿ya? El dominio propio hay que pedírselo al Señor y uno tiene que ser parte de esa bendición también. Saber. Algunos no tienen paciencia. Claro. Otros no tienen fe. Pero hay que pedir. Hay diferentes debilidades, pero como les digo, es cosa de que le pidamos al Señor, ¿cierto? Y el Señor es bueno en responder. Amén. Vamos a orar para luego estar orando por el pequeño de nuestra hermana Glenda. Y vamos a decirle: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado, Señor, con respecto a la carne, con respecto al espíritu, Señor, a la carne, a la vieja naturaleza, a los malos deseos, a los deseos humanos, Señor, que nosotros ya no hacemos lo que nosotros hacíamos antes, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía. Derrama esa obediencia en nuestras vidas. Oro también para que usted derrame dominio propio, Señor, en nuestra hermana Natalie, Señor, y bendiga conforme sea su voluntad, conociendo la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el único que nos puede ayudar, Padre. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Poténcianos en cada área donde somos más débiles, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Bendice a tu iglesia que se ha dado cita en esta noche aquí en tu casa de oración. Como así también bendice a los hermanos que están viendo a través de esta red social esta palabra, este mensaje, Dios mío. Oramos, proclamamos bendición para ellos. Abra usted el entendimiento de cada hermano, de cada hermana, para que podamos entender tu palabra cada día, Señor amado. Sabemos que cuando tu Espíritu Santo entra en nosotros, los demonios tienen que salir de nuestra vida, Señor. Porque ahí reconocemos que Cristo es el que nos hizo libres, verdaderamente libres. Y vamos a tener esa lucha diaria, esa guerra constante, esa guerra perpetua, por lo menos estando aquí en la tierra, Señor. Y proclamamos en nuestras vidas, Señor, victoria. Proclamamos que somos más que vencedores, Señor, contigo. Sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores. Así que proclamamos bendición, proclamamos victoria, proclamamos milagros, prodigios, maravillas, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana. En el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice... Amén. Y el pueblo dice... Amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga su palabra y el Señor bendiga a nuestros hermanos que vieron esta predicación. Amén.